y amén, hermanas. Pues en esta noche yo quiero compartir esta palabra, como les digo, yo le puse por nombre la bondad y el amor de Dios, ser escogidos por Él. Y voy a compartir unos versículos, ¿verdad? Y ya después voy a empezar a hablarlos. Voy a hablar de los versículos, yo sé que te lo saben todas, es Juan 3:16, Salmo 27:13, Efesios 5:9, Efesios 1:4 y Primera de Pedro 2:9. La palabra del Señor se lee honrando al Padre, honrando al Hijo y honrando al Espíritu Santo. Juan 3:16, ¿verdad? Todos nos sabemos ese versículo, que es un versículo hermoso. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Salmo 27:13. Hubiese yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Efesios 5:9. Porque el fruto del Espíritu es en toda la bondad y justicia y verdad. Efesios 1:4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén, ¿verdad? Yo, como les digo, hermanos, hermanas, yo quiero hoy darle gracias a Dios, primero que nada, porque como lo he repetido, su amor es grande. Yo quiero hablar de lo que Dios ha hecho en mi vida. Primero que nada, yo siempre, cuando yo predico, siempre Dios pone en mi corazón hablar con testimonio, porque yo hablo de lo que he pasado en mi vida, y si Dios me da una palabra fuerte para compartir, que sé que no nomás es para mí, pero siempre la tomo yo primero, sé que es porque Él está hablando a mi vida. ¿Por qué? Porque de cualquier manera que sea la verídica, de hecho cuando otras hermanas comparten también es para mi vida. Entonces yo quiero hablar de lo que Dios ha sido en mi vida, del agradecimiento que yo tengo hacia Dios, ¿verdad? Yo quiero exaltar a Dios en esta noche. ¿Por qué? Porque Él es bueno, Él ha sido bueno conmigo. Yo he testificado aquí mi testimonio, y de hecho yo, como lo vuelvo a repetir, siempre hablo de mis testimonios, porque así Dios me habló, y Dios me mandó a llamar para predicar un Dios de bondad. Dios me habló, me mandó a llamar, me levantó del lodo cenagoso, me levantó de lo más vil y despreciado, para levantar este nombre y para hablar y predicar sobre un Dios de bondad. Yo no voy a predicar un Dios malo, yo no voy a predicar un Dios religioso, yo no voy a predicar un Dios de enojo, porque no lo he conocido así, hermanas. Yo sé que Dios trabaja con cada quien diferente, pero yo voy a hablar de ese a Dios. Dios me llamó para predicar un Dios de bondad, un Dios de amor, un Dios que tiene reglas también, y un Dios que si no obedecemos sabemos lo que sucede. Pero en esta noche yo quiero hablar de ese Dios. ¿Por qué? Porque Dios me ha llamado para eso, me ha dado palabra, que yo voy a hablar de su bondad, porque si yo me volteo a ver la Mara que yo era hace años a la Mara que soy yo ahorita, sé que no es mucho lo caminado, y sé que son mis pasos primeros, pero también sé que hay una gran diferencia en mi vida. ¿Por qué? Porque ya no soy la misma desde que yo acepté a Cristo. Cristo vino a mi vida, cambió mis vestimentas, cambió esas vestimentas sucias que yo traía, y me dio vestido nuevo, me dio ropas nuevas, ropas blancas que yo tengo que cuidar. Y en esta noche lo primero que yo quiero mencionar de los versículos que compartí es Juan 3:16. ¿Quién no se sabe ese versículo, hermanos? ¿Quién no se lo sabe? En este mundo no ha habido ninguna prueba de amor, ni va a haber nunca una prueba de amor más grande que la muerte de Cristo en la cruz. Amén. Porque si Dios no nos hubiera amado desde antes de que Cristo viniera, desde la época del Antiguo Testamento, es la ley de Moisés, aún así que en ese tiempo podríamos decir que Dios era un poquito más duro, literalmente hablando, así yo lo podemos entender, porque Dios también me habló a predicar en el idioma que yo hablo. Muchas veces han de preguntar, vea, ¿por qué Mara habla así? Porque me ha tocado, hermana, no los digo por ustedes que me están oyendo, me ha tocado, en mi caminar en la iglesia. Tengo, para la honra y gloria del Señor, 7 años caminando con el Señor, pero tengo 2 años o casi 2 años que Dios me ha levantado a predicar y que me ha libertado. Y muchas veces me han dicho, pero ¿por qué tú hablas así? Una predicadora debe hablar así. Yo hablo porque Dios me lo ha permitido, porque yo quiero que me entienda la gente que no ha conocido de Dios. Yo quiero que entienda esa gente que necesita conocer que hay un Dios salvador, que hay un Dios de amor, que hay un Dios de bondad, no la gente religiosa. Discúlpenme con todo el perdón, pero a mí no me interesa eso. Yo quiero que me escuche esa gente que merece esa oportunidad que nosotros ya tenemos. Entonces yo hablo así para que me entiendan. ¿Verdad? Yo sé que ustedes, hermanas, han sido de bendición en mi vida, y yo sé que ustedes me entienden lo que quiero decir. Y como les digo, vuelvo a lo que les estaba diciendo, no ha habido ni va a haber una prueba más grande que el amor de Dios en esa cruz de Cristo, ¿verdad? Sin merecerlo, Él murió. Cuando Él fue llamado
cuando Él más bien se puso para ser crucificado, para que nosotros tuviéramos esa perdón, esa oportunidad de arrepentirnos, vea, como antes no lo había en el Antiguo Testamento, cuando Cristo vino a morir en esa cruz, porque lo hizo por amor a mí, por amor a cada uno de los que nos están oyendo, por amor a ustedes, hermana. Él murió en esa cruz sin merecerlo, sin tener mancha, sin tener pecado. Él lo hizo para que tuviéramos una oportunidad que tenemos hoy en día, que es arrepentirnos, fallar, volver a levantarnos, volver a arrepentirnos. Y a veces, muchas veces, y yo lo digo por mi experiencia propia, yo no he valorado ese sacrificio. Yo no lo he valorado, porque si yo lo hubiera valorado en verdad, yo no seguiría pecando, yo no seguiría caminando, cayendo, como pecando en muchos aspectos. No tiene que ser nomás en forma de drogarme, de emborracharme, de adulterar como lo hacía antes, simplemente con mis hechos, ¿verdad? Con mis palabras, cuando todavía viene el coraje a mi vida, cuando todavía viene la envidia a mi vida, cuando viene todavía el que yo no puedo perdonar, cuando viene a mi vida el que yo no puedo esperar en el tiempo de Dios perfecto. Yo me enojo con Dios y yo quiero culpar a Dios porque no me da lo que yo le pido en ese momento. Si yo en verdad valorara ese sacrificio en esa cruz, yo no tendría todas estas pruebas. Vean, sé que tenemos que tener pruebas porque Él lo sabe, pero yo las llevaría a lo mejor más suave, las llevaría más pacíficamente, no entraría en los ataques que yo paso, como son ataques de que ya no quiero ir a la iglesia, como que ya no quiero seguir, como que ya no puedo, porque si yo pudiera entender el dolor de Cristo en esa cruz, y no nomás hablo del dolor de que sabía que nosotros íbamos a fallar, sino hablo del dolor humano, porque sabemos que Jesús cuando caminó, Él se convirtió en humano, Él sentía, Él era tentado, Él tenía hambre, Él tenía sed. Entonces imagínense ese dolor en esa cruz, imagínense ese dolor que Él sintió cuando lo latigaban, cuando lo martillaban, pero Él se cayó su boca, porque si Él abría esa boca, todo lo que tenemos hoy en este tiempo de oportunidades no existirían. Entonces Él se cayó y Él aguantó el dolor por amor a mí, por amor hacia cada una de las que estamos aquí. Entonces eso era lo que yo les quería compartir sobre Juan 3:16 del amor. También cuando viene en Salmo 27:13, que habla de la bondad de Dios, dice que yo hubiese desmayado si no hubiese creído que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Yo les quiero compartir que yo hubiera desmayado, hermanas. Yo no sé ustedes, pero yo hubiera desmayado. ¿Por qué? Porque yo antes de venir al caminar de Dios y después de estar en el caminar de Dios, me ha tocado una vida difícil, como yo lo he dicho, me ha tocado pruebas muy duras en mi vida desde que yo era niña, me ha tocado vivir una situación tan fuerte, pero la bondad de Dios estaba ahí. ¿Cómo estaba ahí? ¿Por qué? Porque me llevaba de su mano. ¿Por qué? Porque no me dejaba. Las veces que yo traté de suicidarme, no me permitió suicidarme. El Espíritu Santo venía y me abrazaba, ¿verdad? Y allí estaba la bondad de Dios. ¿Por qué? Porque si Dios no fuera bondadoso, no permitiría que su Espíritu Santo viniera a una mujer pecadora, abrazándola, diciéndole que hay una oportunidad de vida, que no cometas eso, que sigas caminando, que le creas. Entonces, esto es la bondad de Dios para mí, como la he visto también en mis hijos. Porque aunque mis hijos han estado en desobediencia, mis hijos a veces no quieren, han pasado tantas cosas. Y yo pongo, por ejemplo, como no sé si lo he compartido aquí, pero hoy el Señor me pone a hablar. Hace exactamente 2 años le dieron un balazo a mi hijo mayor en la cabeza. Le dieron un balazo a mi hijo, su novia, se pelearon, no sé qué pasó, y le dio un balazo. Y me hablan a mí, me dicen, Mara, le dieron un balazo a Álvaro en la cabeza. Cuando a mí me dieron esa noticia, yo me acuerdo que yo estaba dormida, yo me desperté, salté como un resorte, y dije, ¿cómo que le dieron un balazo en la cabeza a mi hijo? O sea, imagínense, hermanas, que ustedes les digan, le dieron un balazo a tu hijo, o sea, tú literalmente está muerto. Está muerto, porque no es igual a que te digan, le dan un balazo en la pierna, en el hombro, en la mano, y pues, bueno, pues posibilidad de sobrevivir. Entonces cuando me hablan a mí, me dicen que le han dado un balazo a mi hijo en la cabeza, ¿verdad? Yo me recuerdo que antes de que llegara esta situación, una vez en mi iglesia, mi pastora, yo llegué destrozada al altar, ¿verdad? Unos 6 meses antes de que le dieran el balazo a mi hijo, porque yo había tenido un problema con ese tiempo con el papá de mis hijos, con mi esposo, ¿verdad? Y me había dicho unas palabras muy fuertes sobre mi hijo. Una familiar me había dicho unas palabras muy fuertes sobre mi hijo el mayor, porque es el que ha sido más atacado, el que más ha sufrido de mis hijos. Y yo me acuerdo que yo iba con el corazón hecho pedazos al altar, y yo no dije nada, yo nomás me arrodillé, y yo le decía al Señor, Señor, es que yo no recibo eso que están diciendo mi hijo no es esto, mi hijo no es lo otro. Y yo estaba ahí destrozada pidiéndole a Dios, y me acuerdo que esas palabras que me dijeron, a tu hijo no va a durar mucho en que te hablen que ya le dieron un balazo y que está tirado allá en la calle como un delincuente. Eso, hermanas, a mí me dolió mucho. Y me acuerdo que yo estaba en ese altar pidiendo y clamando hacia Dios de bondad, diciéndole, Señor, yo no recibo esto, Señor, yo no recibo esto, yo sé que tú eres bueno, yo sé que tú eres bueno, Señor, porque me has llevado de tu mano hasta este momento. Y cuando yo estaba en ese altar, hermanas,
hablando y pidiéndole a Dios, clamando esa bondad de Dios en mi corazón, porque me dolía todas las palabras que yo recibí. Se acerca mi pastora y empieza a orar por mí, ella sin saber nada, y me dice: Mara, tengo una palabra de parte del Señor. Dice el Señor que ese hijo que todos ven como delincuente, que todos ven como no lo es, que es un predicador y que Dios lo va a levantar, y que tú vas a ver antes de este mundo cómo Dios va a obrar en su vida, como está obrando en la tuya, y que no se va a morir. Recuerda que él no se va a morir. Y yo, cuando me decía esas palabras, se me penetraban en mi corazón. Y paso al siguiente que les estaba contando. Me hablan y me dicen que le dieron un balazo, era la 1 de la mañana, yo estaba dormida, me levanto y me dice el papá a los niños: ¿qué pasó? Le digo: me acaban de decir que le dieron un balazo a Álvaro en la cabeza. Y me dice el papá: mis niños, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Y yo empecé: Señor, yo clamo esa promesa que tú me hiciste, Dios, que mi hijo no iba a morir, que yo iba a ver cómo iba a predicar, Señor, que como yo iba a ver cómo tú lo ibas a levantar. Y tú eres un Dios que no miente, tú eres un Dios que cumple, tú no eres un hombre para mentir. Yo me arrodillaba, yo le decía a Dios: tú eres un Dios de bondad, tú eres un Dios de amor, tú cumples tus palabras, tú cumples tu promesa. Y me acuerdo que me decía el papá de mis hijos: cállate, no estés blasfemando. Y yo le decía: no estoy blasfemando, yo estoy clamando a la promesa del Dios viviente, yo estoy clamando a la promesa de ese Dios que me dio una palabra para mi hijo, que mi hijo no se iba a morir, y que mi hijo no era el enemigo, y que mi hijo se iba a levantar, y que yo iba a ver con mis ojos antes de irme de este mundo, de la tierra de los vivientes, cómo Dios lo iba a levantar y cómo lo iba a usar. Y yo estoy clamando esta promesa. Y en eso me habló una hermana, porque le mandó un mensaje, le dije lo que estaba pasando, nos pusimos a orar, a interceder. Yo estaba por dentro de mí, hermanas, con el corazón destrozado, o sea, pensando lo peor, pero en otro lado de mi corazón con esa fe, ¿verdad? Con esa promesa, clamando esa promesa de Dios. Empezamos a orar, me quedé dormida y me hablan, suena mi teléfono, me quedé dormida como unas 3-4 horas. Dios me dio la paz que yo necesitaba, y me hablan y me dicen: señora, encontramos a su hijo Álvaro en el hospital de Fort Worth, está vivo. Cuando me dijeron eso a mí, o sea, yo me levanté, hermanas, y desperté y empecé a darle gracias a Dios. Yo clamaba y le decía: Señor, gracias porque tú eres bueno, porque tu bondad es grande y porque tú has cumplido tu promesa en la vida de mi hijo. Cuando yo agarro el carro con mi esposo y me vamos al hospital y llego, está mi hijo entubado, está en terapia intensiva, están muchos doctores ahí alrededor y me dicen: ¿usted es la madre de Álvaro? Sí. Es una madre suertuda. ¿Por qué? Porque su hijo está vivo, y no sabemos porque la bala le trozó el hueso que separa es que el balazo fue un poquito abajito del cerebro, dice, le tumbó el hueso que detiene la cabeza, y no sabemos cómo uno va a quedar paralítico y cómo uno está muerto, cómo está reaccionando. Usted tiene mucha suerte. Me recuerdo que yo, hermanas, volteé y los vi, eran como 6-7 enfermeros y enfermas, le dije: no es suerte. Me dijeron entonces que es la bondad de Dios, la promesa de Dios cumplida en mi hijo, porque él me prometió que él iba a vivir. Y cuando les dije eso, se me quedaron viendo y se fueron. Pero yo clamé esa promesa, hermanas, yo clamé esa promesa. Yo volví a ver a mi hijo, porque mi hijo murió. Mi otro hijo, que lo recibió en los brazos cuando le dieron el balazo, me dijo: mamá, yo vi cuando él suspiró y cómo salía la sangre de su cuello, cómo sus ojos se despidió de mí, y cuando me lo quitaron, se lo llevaron muerto, dice, y yo vi cómo se murió. Pero cuando yo clamé esa promesa, cuando yo le creí a ese Dios, hermanas, Dios lo volvió a la vida. Y hasta ahorita, exactamente hace como unos 7 meses, mi hijo se bautizó, y mi hijo ya está sirviendo a Dios con sus luchas y pruebas, pero él está sirviendo. ¿Por qué les cuento esto, hermanas? Porque yo quiero resaltar la bondad de Dios, el amor de Dios en mi vida, en la vida de mis hijos, hermanas, porque cuando nosotros le creemos a ese Dios, cuando nosotros le servimos de verdad, Dios no se queda con nada, hermanas. Dios cumple sus promesas a su tiempo, no al tiempo de nosotros. Pero cuando Dios te da una palabra y tú le sigues sirviendo y tú le sigues creyendo con tu hijo, a ustedes, hermanas, hermanos que me están oyendo, yo lo digo porque Dios lo está poniendo en mi corazón, que tú estás pidiéndole a Dios por ese hijo, por esa hija que está mal, que tú con tus ojos naturales dices: no va a salir, no va a servir, no va a seguir. Yo te digo en esta noche, de parte del Señor, que Dios va a cumplir su promesa en tu vida, que tu hijo está en la cárcel, va a salir al tiempo de Dios. Deja que Dios trabaje, deja que Dios siga trabajando con ese joven, con esa joven, con esa mujer que está ahí. Aunque te duela, tú ponlo en los brazos de Dios, tú sigue clamando su promesa, pero síguele sirviendo y sigue llevando lo que Dios ya te ha dado, hermana. Síguele creyendo. Yo te lo digo y te comparto esto porque Dios lo pone en mi corazón, que sigas creyendo en sus promesas. Y también quiero compartir, vea, Efesios 5:9, porque dice: porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. ¿Por qué? Porque como estaba hablando yo,
el Dios, cuando yo he pasado por pruebas también, hermanas, que yo siento que ya no puedo, que yo fallo, viene el Espíritu Santo y me abraza y me levanta y me dice, sigue caminando, solamente levántate, no sigas pecando, no sigas oyendo al enemigo y sigue caminando. ¿Por qué viene el Espíritu Santo a mi vida? ¿Por qué viene el Espíritu Santo a levantarme, a hacerme sentir que aunque yo haya pecado y que aunque el enemigo haya aprovechado de cualquier puertita que nosotros abrimos, a querer entrar y tumbar el llamado que Dios tiene en tu vida? ¿Por qué? Porque no eres perfecto, vas a fallar, voy a fallar, porque hay pruebas, va a haber luchas. ¿Por qué? Porque todo esto es necesario en tu vida, en mi vida, porque dice la palabra del Señor que Él se perfecciona en tu debilidad, y no porque tú tienes debilidad quiere decir que tú ya vas a ser desechado, que Dios ya no te va a voltear a ver. No, porque Dios está perfeccionándote. Tú solamente tienes que clamar y decirle, Señor, yo no puedo con esta debilidad, yo no puedo en mi carne, mis fuerza, Señor, te la entrego. Y viene el Espíritu Santo y te abraza. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es amor, es bondad. ¿Por qué? Porque es el Espíritu de Dios, y Dios es amor, Dios es bondad. Entonces tú te tienes que levantar y creerle al Señor, decirle, Señor, yo no puedo, te entrego lo que con mis fuerzas no puedo, sigue obrando en mi vida, sigue llevándome, Padre, porque yo no puedo, y yo se lo he dicho a Dios. Yo he pasado por pruebas difíciles. ¿Por qué? Porque no es fácil, no es fácil. El enemigo sabe, nos conoce a cada uno de los que están en este grupo, me conoce a mí, conoce a cada uno de los que me están oyendo, y sabe sus debilidades y sabe cómo entrar. Y cuando nosotros nos descuidamos por cualquier situación que pasamos, ya sea en el trabajo, ya sea en nuestra vida, con mi hijo, con mi esposo, o con un amigo, o lo que sea, y nos enojamos, o vemos cosas en el internet o en el Facebook, cualquier cosita que abramos, cualquier puertita, Él sabe cómo meterse. Viene a querer tumbar el propósito de Dios en tu vida, pero en esta noche Dios te dice, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. El Espíritu Santo de Dios viene, te restaura. ¿Por qué? Porque Dios lo dejó, Él nos hizo una promesa, que Él se iba. Jesús dijo, yo me voy, pero se queda mi Espíritu contigo, porque es el que nos da la fuerza para seguir, es el que nos lleva de su mano cuando nosotros no podemos, en todas las pruebas, en todas las tempestades. Ahí está el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque el fruto del Espíritu es toda bondad y es justicia. También cuando nosotros queremos justicia, le decimos a Dios, alguien me dañó, yo quiero vengarme. No, todo dejárselo a Dios, todo dejárselo a Él, porque Él es el que toma la justicia, no nosotros. Porque a mí también me ha tocado querer yo hacer justicia con mis propias manos o con mis propias fuerzas o mi pensamiento, y las cosas me salen mal. Aparte que la riego, todavía hay cosas a mi vida que me atacan. ¿Por qué? Por tener una actitud así, porque nosotros ya no podemos ser nosotros. Ya tuvimos ese encuentro con Cristo y tenemos que dejar que el Espíritu nos guíe, que el Espíritu nos lleve, que el Espíritu nos diga qué hacer. Tenemos que clamar. Entonces quiero compartir también el primera de Efesios 1:4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha, ¿verdad? Aquí el Espíritu, la palabra me habla de que cuando el Señor nos conoce desde antes del vientre de nuestra madre, Él ya nos había escogido, Él ya nos había diseñado para este tiempo. Y saben, yo me quedaba clavada en esto. Yo le conté a la hermana Eli hace tiempo, o en un testimonio, o en un grupo donde nos metíamos a orar, donde a veces entramos todavía a orar. Yo le contaba un testimonio que Dios ponía en mi corazón, ¿verdad? Yo me quedaba pensando, y yo volvía a la Mara que era antes, y decía yo, hermana Eli, y le decía a las hermanas que estaban ahí, yo me acuerdo que yo pasé por tantas cosas en mi vida cuando yo no conocía al Señor, y yo me recuerdo cómo el Señor me guardó, cómo me cuidó, cómo me guió sin yo estar en su camino. Yo decía, ¿por qué? Porque Él nos conoce desde el vientre de nuestra madre, y Él sabe cómo nos va a llamar a su caminar, cómo nos va a usar en el tiempo que ya nos toca venir a sus pies. Vea, yo le decía a la hermana Eli, yo me recuerdo, y voy con otro testimonio, ¿verdad? Y este sí es un testimonio fuerte. Espero que no vayan a herir sus oídos, o se van a sentir ofendidos, ¿verdad? O que esté escuchando un menor, pero este es un testimonio fuerte, ¿verdad? Pero el Señor lo ponía en mi corazón y lo tengo que compartir, hermanas. Yo hablaba de esto, ¿verdad? De que Él nos conocía desde antes de estar en el vientre de nuestras madres, por eso me guardó el peligro. Yo les compartí a las hermanas en este grupo que yo me recuerdo una vez cuando yo compartí en este grupo, que yo antes de caminar con el Señor, a mí el Señor me sacó de los bares. Yo trabajaba en los bares, yo me emborrachaba, yo me drogaba, yo tenía que tomar para yo ganar dinero, y yo tenía que mandarle a mi hijo el mayor, porque yo ya tenía a mi hijo el mayor, ¿verdad? Yo lo tuve muy joven.
Entonces, me recuerdo que una de las veces que yo andaba en un bar, yo vivo en Texas, me peleé, en Dallas, Texas, me peleé con mi hermana mayor y una amiga en ese tiempo tenía yo 16 años, 17, y yo ya tenía a mi hijo como de 2 años y una amiga que también vivía con nosotros de 18 años, nos peleamos con mi hermana y nos corrió y nosotros pasamos las indignadas, ¿verdad? Nos fuimos a Houston, a 4 horas de aquí donde vivimos, nos fuimos con una amiga que vivía allá, nos dijo, vénganse para acá, que también aquí hay cosas para que saquen dinero, como nosotros en ese tiempo sabíamos. Recuerdo que yo fui con mi amiga, nos fuimos, pues yo como les recuerdo tenía 16, 17 años, era una jovencita, estaba yo aquí sola, no tenía mi hijo se había ido con mi mamá para México, mi hermana estaba ahí en su mundo. Cuando nosotros llegamos a Houston, esta amiga nos llevó a un bar, nos presentó y nosotros empezamos a trabajar ahí. Me recuerdo que no conocíamos nada, hermana, yo no conocía Houston, yo nunca había estado ahí, no sabíamos cómo movernos, el chiste es de que ahí nos fue y nos aventó. Y ya empezamos a trabajar en ese bar, ¿verdad? Y pues como les comentaba, pues yo tenía que tomar. Me recuerdo que yo estaba en ese tiempo conocí a un hombre que me estaba invitando para tomar. Y me recuerdo que cuando yo me fui al baño, yo no me di cuenta que este hombre me echó una droga en mi bebida. Entonces cuando yo volví, yo me tomé ese vaso, yo me empecé a sentir así pues mal, ¿verdad? Los efectos del narcótico, no sé qué fue lo que él me puso en la bebida, empezaron a hacer efectos. Y mi amiga me decía, ya nos tenemos que ir, ya nos van a cerrar la puerta allá y esto y lo otro, y quién sabe que yo pues ya estaba en el ambiente, yo no me quería ir, y el muchacho pues no me dejaba ir. Y yo le decía, no, ahorita, si ya me voy a ir, y a mí en ese estado que yo estaba, hermanas, pues a mí me valió. Le dije, no, está bien, vete. Yo me quedé, hermanas, yo me recuerdo que yo me empecé a sentir mal, yo empecé a sentir algo así como que estaba haciendo efecto en mi corazón, y el muchacho le decía yo, ya me tengo que ir, y me recuerdo que él cambió su actitud hacia mí, se puso agresivo y me dijo, no te vas a ir, dijo, tú te vas a ir conmigo. Y yo me recuerdo que yo me asusté en medio de mi ebriedad, algo dentro de mí me hacía reaccionar como que estaba en un peligro. Como que yo tenía que reaccionar, tenía que hacer algo, porque yo sentía dentro de mí, en mi ignorancia, que mi vida estaba en peligro, pero yo no sabía cómo actuar. Y me recuerdo que le dije, sí me voy a ir contigo, de veras sí me voy contigo, solamente llévame a dejarle la llave a mi amiga, porque no puede entrar, le cerraron la puerta y tiene sus niños. O sea, me vinieron tantas mentiras, hermana, a mi mente, y yo le decía, y vamos a dejarle la llave, y yo me voy a donde tú quieras, donde tú me lleves, yo me voy, pero nomás llévame a entregarle la llave, porque en ese tiempo me acuerdo que hacía muchísimo frío, estaba cayendo como hasta hielo, estaba bien frío, y le decía yo, ándale, de verdad, vamos, nomás entregarle la llave, yo me voy contigo ya. Y no sé cómo yo convencí a ese hombre de que me llevara, hermanas. Cuando él me llevó a la casa, según yo, a dejar la llave, me recuerdo que o sea, de verdad, yo entre sueños me acuerdo que él traía esta pistola, hermanas, traía todo, y me dijo, dale la llave y vente rápido, porque si no, no me vas a conocer por la mala. Y yo, sí, no, hombre, cuando me bajé la troca, yo no sé, hermanas, en primer lugar, cómo entré, porque la puerta estaba cerrada. Yo no sé cómo esa puerta se abrió. Bueno, sí lo sé, ahora lo sé, que fue el Señor que me cuidó. Abrí la puerta, hermanas, yo entré al cuarto y yo vi y laqué, no sé cómo laqué. Yo nomás oía que el hombre estaba ya pitando y haciendo un ruidazo afuera, pero yo entré al cuarto y cuando vi a mi amiga, yo caí en el piso. Cuando yo caí en el piso, yo estuve en un trance, que la droga que él me había puesto empezó a hacer más efecto y yo no me pude mover. Yo llegué como a mi casa, yo me imagino que entre las 5 o 6 de la mañana, a esa casa donde vivíamos con mi amiga, y yo vi a mi amiga entre sueños dormida, hermanas, y yo la volteaba a ver y yo quería gritarle que me ayudara, porque yo sentía que mi corazón se estaba parando, yo sentía que me estaba dando una sobredosis y yo no podía reaccionar, hermanas. Yo le gritaba, pero mis palabras no salían, y mi amiga estaba pues también bien borracha y ella estaba bien dormida, y yo me recuerdo que yo veía mi cuerpo y yo dentro de mí decía, me voy a morir, mi hijo se va a quedar solo. Y yo, sin conocer de ese Dios de amor, sin conocer de ese Dios de bondad, yo clamaba dentro de mí por un milagro, decía, ayúdame Dios. Yo no sabía que existía un Dios, pero no sabía del Dios que existe en mi vida hoy, y yo clamaba dentro de mí. Y me recuerdo, hermanas, que hasta yo pues me hice de todo ahí. Ustedes se imaginarán qué pasó con mi cuerpo, porque estuve así en ese trance me imagino desde las 5 o 6 de la mañana hasta la 1, 12 del día, que mi amiga se despertó. Yo estuve en trance, imagínense mi cuerpo, cómo estaba sucio. Ustedes se imaginarán todo lo que salió de mi cuerpo. Y recuerdo que yo me estaba muriendo, y en eso mi amiga despertó, y cuando me vio me dijo, ¿qué tienes? Me despertó, me cargó, me llevó al baño, me empezó a bañar y me echó agua, y yo reaccioné y me solté llor y yo le decía a ella lo que me había pasado, que yo no sabía cómo estaba ahí, cómo había llegado, cómo convencí a ese hombre, que no sé qué me puso en mi cuerpo, porque yo todavía traía taquicardia, todavía tenía como que me iba a dar un infarto. Mi amiga, como pudo ella, porque pues ella tenía 18 años, yo 16, 17, éramos unas jovencitas, ella me dio de tomar, no quisimos que la dueña de la casa, nuestra otra amiga, se enterara, porque vivía con su esposo y nos iban a correr. Y no sé, o sea, a lo que voy, hermanas, que si Dios no me hubiera escogido, que si yo no hubiera tenido el privilegio de ser escogida de Dios, yo no estaría
estaría en este momento hablando y testificando que aún en su bondad, aún en su misericordia, Dios me salvó de tantos peligros, me salvó de un peligro como ese cuando yo andaba en un bar, cuando emborrachándome, drogándome, haciendo cosas detestables, llenándome de lodo, llenándome de perdición, pero la misericordia de Dios estaba en mi vida, porque si no hubiera sido por esa misericordia, yo no hubiera llegado a este tiempo, yo no estuviera aquí predicando, yo no estuviera aquí hablando. Entonces, ¿cómo yo no voy a estar agradecida con el Señor? ¿Cómo yo no voy a decirle gracias, Dios? Gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia, gracias por escogerme, porque yo soy una escogida, hermana, porque si yo no hubiera sido una escogida, yo no estaría aquí, Dios no me hubiera salvado de tanto peligro, porque en ese tiempo me hubiera dado una sobredosis. Ese hombre, imagínense, yo era una niña de 16 años, me hubiera llevado con él, me hubiera vendido en la prostitución a las redes de Blanca, me hubiera sacado mis órganos, no sé qué hubiera hecho conmigo, pero la misericordia de Dios estaba en mi vida, la misericordia de Dios estaba ahí, me trajo, me cuidó, abrió esta puerta para que yo entrara a esa casa, me permitió que ese ataque no viniera hasta que yo estuviera en el piso, y aún en ese ataque permitió que dentro de mí, sin conocerle, yo clamara a él, y yo clamé a él y él me salvó. Entonces yo vengo y les doy ese ejemplo porque yo quiero resaltar al Señor, yo quiero resaltar a ese Dios que me escogió. Y yo sé, hermanas, que muchos de las que están aquí oyendo, ya sea ustedes en el grupo o en TikTok o en el Facebook, es una palabra que es necesaria, y sé que se van a identificar con esto, porque a lo mejor no pasaron igualmente lo que yo pasé, pero han pasado cosas o situaciones en sus vidas, peligro, que ustedes dicen, a lo mejor sería algo tan fácil, no tan feo como lo que yo pasé, como un accidente que me iban a chocar y no sé cómo el volante solo se agarró y esquivó los carros y no me golpearon y me salvé, y aquí estoy pidiendo. Era Dios, porque si tú estás escuchando esto y tú has pasado por estas situaciones, eres un escogido, eres una escogida del Señor. Sigue caminando con Dios, no sigas dudando. ¿Por qué? Porque yo te cuento esto para que veas lo que es Dios en mi vida, y sé que muchos han pasado por situaciones en su vida de esta forma, a lo mejor no igual como lo vuelvo a repetir, sino de una forma u otra. Y quiero compartir la última, que es primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santo, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. También aquí, aparte de lo que yo estoy contando, de todos los testimonios que yo tengo, porque como lo he dicho, yo tengo muchísimos testimonios, muchísimos, hermana, que no acabarían toda la noche, pero el Señor aquí nos llamó también, aparte de su bondad, de su amor que nos ha dado, que nos escogió, que nos limpió, nos restauró, a hacer esa luz, hermana. Todos los que estamos aquí, las que me están escuchando en el grupo, en Facebook, en TikTok, en cualquier parte, todos tenemos un testimonio muy pequeño o muy grande. Y nuestra obligación es ir a dar ese testimonio a las calles, ir a dar ese testimonio al que está en una situación como la que nosotros vivimos en el pasado, o como la que a lo mejor estamos viviendo. Pero dice el Señor que bástate en su gracia, porque el poder porque se perfecciona en tu debilidad, porque a veces pasamos por cosas, como yo he pasado en momentos que Dios me manda una palabra, yo estoy pasando cosas que digo, Señor, ¿yo cómo lo voy a hacer? Si mira, pero el Señor me dice, bástate en mi gracia, ve, da la palabra. O cuando yo veo a mis hijos en desobediencia, que no entienden, y como me han venido a decir, ¿cómo tú vas a predicar? ¿Cómo tú vas a orar por alguien si mira a tus hijos? Porque el Señor me dice, yo me encargo de lo tuyo y tú encárgate de lo mío. Y en esta noche, hermanas, el Señor me pone que les diga una vez más, encárguense de lo del Señor, porque Él se va a encargar de los suyos. Tienen un testimonio, no se avergüencen, que se avergüence el diablo, no ustedes, porque ese testimonio es la prueba viviente de Dios, es la prueba del obrar de Dios en tu vida, que me estás escuchando, es la bondad de Dios en tu vida, porque Dios te ha guardado, Dios te ha purificado, Dios te ha levantado, y lo más bonito, lo más hermoso es que Dios te ha escogido para servirle, porque es una bendición servir al Creador, es una bendición servir al gran yo soy. Toma esa bendición con el valor que tiene, toma esa muerte en la cruz con el valor que tiene, levántate, predica, ve a predicar a las naciones, ve a llevar la palabra, porque allá afuera está alguien como la Mara, que estaba en ese tiempo que la drogaron, que a lo mejor la abusaron, o a lo mejor la van a abusar o la van a drogar, y necesita escuchar mi testimonio para que Dios entre en su vida y no llegue esto a su vida. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú perdiste un hijo, se te murió, no lo sé, pero el Señor te escogió por algo. A lo mejor tú puedes decir, ese hijo se me murió y es un dolor tan grande, y yo no lo he pasado, porque no puedo decirte exactamente qué sientes, pero lo que sí sé es que si Dios permitió que se fuera es porque Él quiere obrar, aunque sea dura la prueba, aunque sea más blandita, el Señor quiere obrar, pero ese hijo ya está ya con Él, y Dios te va a bendecir como a Job. Yo no sé por qué hablo de esto, porque se me hace una palabra bien dura, pero el Señor lo está poniendo, es para alguien. El Señor está poniendo, yo no tenía pensado hablar de esto, porque
Yo no hablo de eso, a mí no me gusta, es algo fuerte hablar de la muerte de un hijo, pero Dios lo está poniendo por algo. Si tú pasaste por algo, yo sé que es un dolor que nunca se va a ir, pero el Señor te ayuda a vivir con ese dolor. Y el Señor te da esta promesa que pronto, cuando estés en las bodas del Cordero, lo vas a ver, lo vas a abrazar y vas a saber que todo valió la pena. Solamente créele al Señor, testifica. ¿Por qué? Porque si tú estás escuchando eso, aunque hayas pasado por esta prueba y por este dolor, es porque el Señor te ha escogido y te ha levantado. No lo entendimos ni yo te voy a dar la explicación, el por qué. El único que te lo puede dar es el Señor, pero sí te lo puedo decir. A lo mejor yo no he perdido un hijo ya vivo, pero sí he perdido hijos en mi vientre y sé que también duelen, pero también sé que el Señor me ha levantado y me ha preparado y me ha sanado mi corazón, me ha ayudado a vivir con esto, porque yo no tuve la oportunidad de tener a mi bebé en mis brazos y verlo crecer, pero sé que allá están esperándome para el día que Dios me llame, ir a su presencia y disfrutar de esos hijos que no disfruten este mundo, porque eran unos angelitos tan preciosos que no merecían un mundo tan cruel y tan feo. Así que en esta noche yo te pido que te levantes, testifiques. Cualquiera, tú vienes de adicción, de drogas, de alcohol, de lo que sea, testifica, ve a predicar, ve a decir que Dios te escogió, que Dios te limpió, que tú eras bipolar, que tú eras gritona, que tú eras chismosa, que ya no chismeas, que tú eras envidiosa. Predica de eso, aunque se vea como que, oh, no es un gran testimonio. Sí lo es, porque allá afuera hay alguien que lo necesita. Cualquier testimonio chiquito o grande, allá afuera hay alguien que lo necesita. Y recordemos siempre, hermanas, que la bondad de Dios es grande, que la bondad de Dios es hermosa, que el amor de Dios hacia nosotros no tiene límite, porque nunca lo entenderíamos. A pesar de nuestras pruebas, de nuestras luchas, nunca podríamos entender este amor. Y nosotros somos escogidos por Él, porque Él nos conocía antes del vientre de nuestra madre y porque a Él le plació escogernos, como a mí me escogió de lo más vil y despreciado. Lo más vil, lo más feo, lo más putrefacto que pueden imaginar. Yo era de lo peor, sí lo era, pero vino Dios y me escogió. Él me escogió y me levantó, me restauró, me puso nuevas vestiduras. ¿Por qué? Porque Él me amó, a pesar de todas mis fallas, de todas mis luchas, cosas que yo pudiera decir, es que porque yo lo hice, porque a mí me tocó vivir eso si yo no lo merecía, porque el Señor sabe el por qué. Solamente cuando esté en su presencia Él me va a dar la explicación al por qué pasé por eso y por qué me tocó una familia así, por qué me tocó esto. Pero lo que sí sé es que la misericordia de Dios fue grande, porque a pesar de lo que a mí me tocó y a pesar de mis desobediencias y de todo lo malo que yo hice, Él me guardó para este tiempo y me guardó para esta noche, para venirte a predicar su palabra, para venirte a decirte Juan 3:16. Hay un Dios que entregó a su único hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Que Dios te bendiga en esta noche. Esto será lo que te quería compartir. Mi prédica que se llama La bondad y el amor de Dios, ser escogidos por Él. Espero que sea de bendición para tu vida. Si hablé fuerte o algo, discúlpenme, pero es lo que hay en mi corazón para el Señor. Y antes de irme quiero cantar un pedacito de alabanza. La hermana Eli ya sabe que yo siempre que predico le canto al Señor. Dijo la hermana Eli, no tendré una voz hermosa, no tendré una voz de escenario ni nada, pero sí tengo un corazón como el rey David de cantar, y yo canto porque como lo vuelvo a repetir, no me canso de repetírselos, a mí me costó casi mi vida poder alabar a Dios y casi cantarle me cuesta perder a mis hijos, entonces yo le canto con todo mi amor y dice esta alabanza: te amo Dios, tu amor nunca me falla, mi existir en tus manos está. Desde el momento en que despierto y hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. Y en mi vida ha sido bueno, tan bueno, Señor. Y en mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser y con toda parte de mi corazón siempre cantaré la bondad de Dios. Gracias, Dios. Ese era el pedacito que les quería cantar porque sé que ya me pasé mucho de tiempo. Que Dios te bendiga y que de la paz de Cristo sea en tu vida. Y predica, no te canses de hablar de la bondad de Dios. Amén, hermanas. Amén, amén. Gloria al Señor. Pues esta noche sí me tocó llorar, ¿verdad? Es como dice la hermana Mara, es necesario que hablemos, que testifiquemos del poder de nuestro Dios, la bondad de nuestro Dios. Ese testimonio que decía, ¿verdad?, que la drogaron. Ella, no he cortado TikTok porque el Señor me hizo sentir que cuente algo, ¿verdad? Un testimonio, y aparte aquí hay varias gente escuchando y es necesario que escuchen todavía esto, por eso no he cortado, pero
Ella ya me había contado acerca de eso cuando la drogaron. De hecho, yo le había dicho, hermana, tómese un tiempecito para que cuente su testimonio, pero el tiempo de Dios es perfecto y hoy fue el tiempo, ¿verdad? Gloria al Señor. En esta ocasión habemos más hermanas, hubo gente conectada, hay gente conectada en TikTok. Quiero nada más decir, María, la hermana María Martínez nos dice bendiciones, oración por mi vida y ministerio. Hay otra hermana, Rodríguez Isabelita, que nos saluda, Dios les bendiga. Hay alguien más que se llama González Ever, amén, o sea, de todo lo que estaba escuchando, gloria al Señor, ¿verdad? En esta noche estaban escuchando los testimonios y como dice la hermana Mara, ¿verdad? Que hay alguien que necesita ese testimonio. Como dijo, a veces uno puede decir, pero no es tan grande, pero hay alguien que lo necesita. Y el Señor ahorita me recordaba de un testimonio, no tan fuerte como el de la hermana, pero es testimonio y veo que el Señor, como dijo, desde antes de conocerlo, el Señor ya cuidaba de nosotras. Y el Señor me hace sentir que lo cuente y por eso, ¿verdad? Todavía, como les dije, sigo grabando aquí en TikTok, casi siempre cierro esto, pero hay gente que lo necesita, hay gente que va a ver la bondad de Dios. Ese versículo que dijo la hermana, que hubiera yo desmayado si no hubiera creído que iba a ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Yo también me agarraba de ese versículo y en ese momento tan duro y tan difícil, yo voy a ver tu bondad. Como decía la hermana Mara, en ese momento que se enteró que le dieron ese balazo a su hijo en la cabeza, qué terrible, no me quiero ni imaginar ni estar en sus zapatos, ¿verdad? Pero se agarró de esa promesa y dijo, voy a ver la bondad del Señor en esta tierra. Bueno, quiero contarles lo que yo viví, cómo el Señor me recordaba ahorita acerca de esto. Voy a tratar de contarlo rápido. Hace ya algunos años, yo tenía unos 16 años más o menos, también así de la edad de la hermana Mara. En ese tiempo pues vivía allá en Guadalajara. Mi mamá nos dejaba salir. En ese tiempo mi papá se vino para Estados Unidos. Mi mamá, las mamás son más blanditas, ¿verdad? Siempre. Mi papá no me dejaba salir. Pero ya cuando se viene mi papá para este lado, Estados Unidos, mi mamá sí me daba más libertad y tengo una hermana que es 3 años más chica que yo. Imagínense, una muchacha de 16 y la otra de 12 y medio más o menos en la calle. Se me hacía fácil, se nos hace fácil todo a esa edad. A mí me gustaba mucho, como les dije en mi testimonio, me gustaba mucho bailar la banda. Y yo oía que iba a estar la banda fulanita, que bandas famosas. Ay, pues yo me voy para allá. Un día mi mamá nos deja salir con unos amigos. Y ahí vamos con los amigos. Y estaba lejitos como a 45 minutos donde se hacían unas fiestas. Entonces, como era una banda famosa, estaba súper lleno. Resulta que nos perdimos, ya no vimos con los amigos que íbamos. Nos perdimos, ya no hubo comunicación, no traía teléfono, no traía casi dinero. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué vamos a hacer? No me sabía el número de mi mamá de memoria, nunca me imaginé que eso iba a pasar. Resulta que le dije, pues eso sí, llegar a mi casa sí sabía, ¿verdad? Pero era un poco complicado, aparte que ya eran las 12:30 de la noche. Donde yo vivía le decían la Colombia del Fresno. ¿Por qué? Porque era un lugar bien peligroso. Pero como le dije, uno no mide el peligro. Entonces yo recuerdo que le dije a mi hermana, nos vamos a tener que ir nosotras solas en el tren ligero. Entonces ahí voy con mi hermana, según uno muy valiente. Cuando entramos al tren ligero, pues sí entró bastantita gente que venía del evento. No tanta porque todavía ellos se quedaron. Pero ahí vamos. Pero ya cuando ya íbamos para donde nos teníamos que bajar, era caminar unos 8 bloques. Entonces, y luego ahora sí para acabarla, todavía nos pasamos, nos bajamos hasta la próxima. Entonces ya estoy hablando de unas 15 cuadras, 15 bloques, aquí le llaman bloques. Entonces ya estaba solo. Las únicas que se bajaron fue mi hermana y yo. Y a mí en ese tiempo me gustaba vestir
bueno, en sí casi ni siquiera traer ropa porque lo único que traía atrás era un hilo. Yo así vestía, ¿verdad? Gloria al Señor que me cambió el Señor. Pero imagínense unas jovencitas a esa hora de la noche, a la 1 de la mañana, vestidas así. Nos bajamos y cuando nos bajamos nos encontramos a 2 muchachos. 2 muchachos nos encontramos y me empezó a dar miedo porque vi las calles solas, oscuras, y yo me quedaba, ay Dios mío, ¿qué va a pasar aquí? ¿Qué vamos a hacer? Cuando vemos esos muchachos nos dicen, ¿las acompañamos? Y yo dije, pues prefiero que nos acompañen ellos. Sí, sí, por favor. Eran unos muchachos tan serios, tan respetuosos, que yo me quedé admirada y decía, ¿cómo unos muchachos a esta edad son tan respetuosos? Cuando yo había conocido a tantos muchachos y todos, ay, dame tu número, ay, esto, volados y todo, y ellos bien respetuosos, ni siquiera casi nos dirigieron la palabra, solo donde viven y solamente. Pues ahí iban con nosotros. Para eso nos detiene una policía, la policía se detiene y dice, se baja. Y dice, ¿a dónde van? Pero se nos quedaba viendo a nosotros con malicia, a mi hermana y a mí. Gloria al Señor, porque si esos muchachos no iban con nosotros, quién sabe, como decía la hermana Mara, quién sabe qué hubiera pasado con mi hermana y conmigo. Se escuchaban muchas cosas, incluso de la policía allá en México. Gloria al Señor, y ellos hablaron con ellos, los esculcaron solo a ellos. No, ellas vienen con nosotras, gloria al Señor, nos acompañaron hasta la puerta de nuestra casa. Gloria al Señor, porque tiempo después, hace unos años, recordaba eso y el Señor me hacía saber, sentir que Él mandó ángeles. Gloria al Señor, y ahorita que la hermana Mara, y siento la presencia del Señor que está aquí, que Él siempre nos ha cuidado, siempre ha estado ahí para defendernos, incluso cuando no lo conocíamos al Señor. Y ahorita que la hermana Mara hablaba, el Señor me recordaba otra vez esto, que Él cuidó de mí, que Él cuidó de mi hermana. Si realmente Dios no hubiera mandado a él, yo sé que eran ángeles, no los hubiera mandado, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado? Porque esos, incluso hasta los policías, no sabemos. Incluso eran callejones que se metían a vender mucha droga. Pero gloria al Señor, ¿verdad? Que el Señor ha estado ahí siempre con nosotras. Gloria a Dios por ese testimonio. Y bueno, quiero cortar la transmisión. Que Dios bendiga a cada uno que estuvieron aquí en TikTok. Que Dios les bendiga.